que Dios nos advirtió que en este último tiempo, alma mía, adora a Jehová, iba a haber una guerra, iban a haber tiempos difíciles. No solamente aparece en este versículo, sino que este versículo está haciendo un eco de lo que habló Jesús en Mateo 24, cuando dijo que en los últimos tiempos vendrían principios de dolores. Lo único que aquí lo habla la palabra ay, que tipifica aflicción, pero también Pablo lo dijo, que vendrían tiempos peligrosos. Pablo dijo, no anden como necios, anden como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Quiere decir que Dios es un Dios de advertencia, que Dios es un Dios de avisos. La Biblia dice en Amós 3 versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que se lo revele su secreto a su siervo. Quiere decir que nada va a pasar en tu vida sin que primero Dios te advierta y que primero Dios te dé un aviso. Génesis 6 versículo 15 digo pues a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. Quiere decir que antes de venir el diluvio, Dios primero lo avisó, porque Dios siempre avisa. Isaías 46 versículos 9 y 10 dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, de lo que aún no era hecho. Quiere decir que desde el principio Dios nos anunció que en el tiempo final habría una guerra, que aunque el mundo no se esté dando cuenta, que aunque el mundo esté ciego, por eso te dije que los periódicos y las noticias nos están anunciando que hay una guerra, una guerra. ¿Por qué? Porque Dios usa todos los métodos que tenga que usar para anunciar que hay guerra. ¿Por qué? Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, Él anuncia que hay guerra, porque dice la Biblia que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiere decir que la voluntad de Dios no es que todos los días aparezcan jóvenes muertos, mujeres asesinadas, jovencitas en accidentes. Esa no es la voluntad de Dios, porque la Biblia dice que los pensamientos para nosotros de Dios son de bien. Ezequiel 33 versículo 11 dice que Él no quiere la muerte del impío, sino que quiere que el impío se vire de su mal camino. Como Él no quiere la muerte del impío, Él siempre está avisando. Job 33 versículo 14 dice, de una o dos maneras Dios le habla al hombre, pero el hombre no entiende que Dios quiere librar su alma del sepulcro y su vida de la espada. Aquí llegamos al problema. El problema es que el hombre no entiende. El problema es que el hombre no entiende. No entiende cuando Dios le da un aviso de que hay guerra. Yo, mientras estaba escudriñando esta palabra, el Señor me trajo a mi mente un suceso que pasó en la oficina cuando yo estaba en el mundo de Gospel Music. Yo recuerdo que habían 5 amigos míos y llegó el compadre mío que es evangelista del Señor, el Luis Gutiérrez, en el estado de Boston. Y yo recuerdo que él llegó a mi oficina y él llegó a Puerto Rico y me dijo, Héctor, voy para tu oficina que quiero orar por ti. Yo estaba apartado del Señor, estaba perdido, pero yo siempre tenía ese temor del Señor, y cuando Él me llamaba, ven y ora por nosotros. Yo recuerdo que eran 4 amigos míos, estaban así mismitos. Yo recuerdo que Él empezó a orar por mí. Recuerdo que estaba Güeña, estaba Pito, estaba Manolito y estaba Cholo. Y yo recuerdo que cuando Él terminó de orar por mí, que se estaba yendo, el Espíritu Santo lo cogió y le dijo a Güey, ve una caja de muertos frente a ti. Pito, ve una caja de muertos frente a ti. Manolito, Satanás destruye tu noviazgo. Yo recuerdo que todos nos quedamos en la oficina como que perplejos, como que diciendo, este hombre estará diciendo la verdad o no estará diciendo la verdad. Pues déjame decirte que a los meses mataron a Wayne y a los 2 meses después mataron a Pito. ¿Y sabes qué? Que a Manolito también el noviazgo le fue destruido. ¿Por qué? Porque nada ocurre sin que primero Dios lo avise. ¿Sabes qué? Desde que yo me convertí hace 3 años atrás, me han matado 28 amigos. De los 28 amigos, más de 18, ahí están en el libro de testigos. Dios le ha avisado a través de mí, en culto, a través de sueños. ¿Por qué? Porque Dios siempre avisa. Siempre avisa. Antes de que pase algo en tu vida, Dios siempre te va a avisar. Él se va a encargar de avisarte. ¿Por qué? Porque un día iremos a un tribunal y en ese tribunal tú vas a decirle, Señor, pero tú no me hablaste. Y Él te va a decir, pon la grabadora. ¿Te acuerdas aquel día cuando mandé esto las ayuyas? Te mandé a decir que en guerra avisada no muere gente.
que Dios siempre avisa. Pero ellos no entendieron. No entendieron que era un aviso que Dios le estaba hablando porque estaban en guerra. La gente no entiende que Dios diariamente le está mandando avisos a la gente de que hay guerra. De lo que está pasando en el mundo es que hay una guerra. No es una guerra con Bin Laden, no es una guerra con Gaddafi, no es una guerra peor que esa. Una guerra que es con Satanás. Una guerra que es con Satanás. Que la Biblia dice en Efesios 6 versículo 12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra potestados, contra principados y gobernadores de las tinieblas. Oseas 4 versículo 6: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque yo estaba en la condición que yo estaba, con pensamientos de suicidio. Porque yo estaba con un divorcio en mi familia. Porque yo estaba con depresión. Porque yo no sabía con quién era la guerra. Yo creía que la guerra era con Don Omar, con Arcángel, y no sabía que mi guerra era con Satanás. ¡Aleluya! Que mi guerra era con Satanás y los demonios. Pero Héctor, ¿quién es Satanás? ¿Y quiénes son los demonios? Satanás y los demonios son ángeles que por su orgullo fueron expulsados del cielo. Se le conoce como ángeles caídos. Pero ¿saben lo que dice la Biblia en el Salmo 8 versículo 5? Que el hombre fue hecho menor que los ángeles. Quiere decir que aunque Satanás y los demonios fueron expulsados del cielo por su orgullo, siguen siendo ángeles creados por Dios. Quiere decir, alma mía, adora a Jehová, que en nuestro estado natural ni tú ni yo podemos pelear con ellos. Te lo pruebo bíblicamente. La Biblia dice que los hijos de un tal Seba, que era sacerdote, parece que ellos creían que porque el papá era sacerdote, que tenía que ver en las cosas de Dios, pues ellos vieron un hombre que estaba endemoniado. Y cuando el hombre estaba endemoniado, trataron de pelear con él. Y el demonio le dijo: a Pablo y a Jesús conocemos, pero ustedes quiénes son. O sea, le dijeron: ustedes en esta guerra no tienen parte ni suerte, porque no tienen la protección. Por eso fue que cuando, alma mía, adora a Jehová, el Satanás se metió entre los hijos de Dios al cielo, que Dios le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job, hombre recto? ¿Qué le digo, Satanás? No en balde, si lo tienes rodeado. Porque ellos conocen cuando un hombre puede pelear con ellos y cuando un hombre no puede pelear con ellos.